Buenas tardes, buenos días, perdón. Bienvenidos a esta serie de webinars de la Cámara de Comercio de Oviedo, que hemos empezado ya desde hace más de 2 o 3 semanas. Están pasando por las cámaras, nunca mejor dicho, unos ponentes creemos que de gran altura, y un poco siguiendo con esa idea inicial de mantener la actividad de la Cámara y dar charlas que puedan ser de utilidad para estos tiempos no sé si convulsos de llamarlo, o tiempos de incertidumbre. Pues un aspecto que afecta a las empresas de muchísima relevancia son todos los aspectos de carácter jurídico, y contamos en el Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Oviedo con la inestimable colaboración de Leticia del Estal, que es siempre una alegría tenerla con nosotros, y además con unos conocimientos jurídicos muy reseñables, y nos propuso pues dar una charla sobre los principales aspectos que afectan en esta situación a los principales, valga la redundancia, contratos de la vida del empresario. Para no extenderme mucho más, pues como les estoy refiriendo, nos acompaña Leticia del Estal Gallego y Begoña González Díaz, que ambas son socias de Baciero especializadas en Derecho Mercantil y Societario, y nos referirán cuáles son los aspectos más críticos que se han venido poniendo de manifiesto desde el 14 de marzo hasta aquí, con los diferentes reales decretos ley que han estado saliendo e incidiendo directamente sobre ello. Si les parece, y si le parece a Leticia, pues le cedemos la palabra ya a Leticia y podemos empezar. Leticia, cuando quieras. Buenos días. Muchas gracias, Fernando, por tus cariñosas y seguro que inmerecidas palabras, ¿no? Y, por supuesto, pues muchas gracias a la Cámara de Comercio, bueno, pues por permitirnos participar en esta iniciativa, ¿no? A través de los Zoom Cámara, bueno, pues que se está revelando pues sumamente enriquecedora, y que, bueno, pues no es más que una continuación a la intensa, pues eso, labor divulgativa e informativa que está realizando la Cámara de Comercio de Oviedo. Como comentaba Fernando, bueno, pues el objetivo del webinar de hoy es, bueno, pues hacer un repaso pues a la normativa pues que nuestro Estado, al igual que otros, se ha visto obligado, bueno, pues a adoptar, bueno, pues como consecuencia del COVID-19, y con un doble objetivo, ¿no? Pues por un lado el de atajar la enfermedad y su expansión, y por otro lado pues el de atemperar las consecuencias económicas de la misma. Bueno, en este webinar vamos a hacer un breve resumen, bueno, pues una referencia a las normas que se aprobaron pues los días 14, 18, 29 y 31 de marzo, así como la aprobada el pasado martes, ¿no? El 21 de abril. Y entonces, a los efectos que nos ocupan, que es, como ha comentado Fernando, el de los contratos mercantiles que afectan bueno, pues a los empresarios. El 14 de marzo del 2020, como todos sabemos, se aprobó el Real Decreto 463, en virtud del cual se declaró el estado de alarma, bueno, pues para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El 18 de marzo entró en vigor el Real Decreto 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de dicha pandemia. El 29 de marzo entró en vigor el Real Decreto Ley 10/2020 de 29 de marzo, por el que, como también sabemos, bueno, pues se reguló el permiso retribuido recuperable, ¿no? Pues para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no desarrollasen, en este caso, activos esenciales. Y finalmente, bueno, pues eso, finalmente no, el pasado 31 de marzo entraba en vigor el Real Decreto Ley 11/2020, bueno, por el que se establecieron unas nuevas medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, y entre las que se encontraba una de cierta relevancia que se contiene en el artículo 36, y al que haremos referencia con posterioridad, que, bueno, pues contempla la posibilidad de resolución de determinados contratos sin penalización, bueno, pues por parte de los consumidores y usuarios. Y finalmente, el 23 de abril, bueno, pues entró en vigor el Real Decreto Ley 15/2020 de 21 de abril, bueno, por el que se adoptan nuevamente medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. Bueno, pues afectando pues, a los contratos de arrendamiento, a los contratos de los consumidores y usuarios y a los contratos bancarios.
Bueno, pues haremos ese breve resumen en la normativa y en el webinar trataremos de explicar qué consecuencias tiene esta normativa en los principales contratos del empresario y los que ha generado esta profusión normativa, ¿no? Y trataremos de responder a dudas pues, que entendemos que se están planteando en el día a día de los empresarios, ¿no? Por ejemplo, ¿pueden resolverme un contrato de compraventa sin consecuencias y un contrato de mantenimiento? ¿Puedo yo, bueno, pues a mi vez, empresario, bueno, pues imponer una carencia en el pago del precio o una moratoria o una novación de las condiciones a mi distribuidor o, por ejemplo, a mi proveedor de servicios informáticos? ¿Qué paso he de seguir para eso? Bueno, pues a lo largo del webinar trataremos de responder a esas preguntas y si no, tanto mi compañera Begoña como yo, y si no la hacemos, pues en el turno de intervenciones, bueno, pues nos ponemos a vuestra disposición para hacerlo y bajar al caso concreto de esas preocupaciones que se puedan tener, ¿no? Lo primero que hay que recordar es una cosa obvia, pero que es necesario tenerla en cuenta, ¿no? Entonces es que el contrato no es más que un acuerdo de voluntades, pero un acuerdo de voluntades que constituye fuente de ley para las partes, porque lo que está dispuesto en virtud del mismo obliga como si de ley se tratase. Esto lo dispone el artículo 1091 del Código Civil y otra serie de preceptos que están recabados, el 1256, el 1258 y el 1278. Entonces, conforme a estas previsiones legales, hay que recordar que los contratos deben ser cumplidos y además deben ser cumplidos en sus propios términos, conforme al principio legal pacta sunt servanda. Y las partes, también es obvio que al hacerlo asumen una serie de riesgos inherentes a la naturaleza de esa relación contractual. Es lo que se conoce como riesgo normal o inherente al ejercicio de la actividad empresarial. No obstante, es evidente que las circunstancias que se pactaron al inicio del contrato, cuando éste se firmó, pueden sufrir alteraciones, y además alteraciones que sean imprevisibles, sin que intervenga pues, en esta alteración el dolo o la culpa de ninguna de las partes o una voluntad incumplidora por parte de alguna de ellas. Yo creo que a estas alturas a todos hay total unanimidad en que bueno, pues la aparición del COVID-19 supone una alteración de circunstancias desde todos los puntos de vista, incluido el de las obligaciones contractuales. Entonces, con base a esas normas legales que hemos citado y a la jurisprudencia que ha ido dictando nuestros tribunales, bueno, pues la solución a los conflictos que se puedan plantear a los empresarios en los contratos de tracto sucesivo como consecuencia del COVID-19 se pueden enfocar desde dos puntos de vista. Por un lado, bueno, pues a través de la fuerza mayor, bueno, que está recogida, que lo sepan, a título informativo, en el artículo 1105 del Código Civil, en el que se establece que fuera de los casos en los que está previsto legalmente y en los que así lo pudiese establecer una obligación, nadie debe responder de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que previstos, bueno, fueran inevitables. En este caso, ¿qué sucede? Bueno, pues supone una liberación para una de las partes por la imposibilidad sobrevenida de cumplir con las prestaciones que estipularon en el momento de firmar el contrato. Un ejemplo típico y clarísimo de fuerza mayor lo tenemos en el supuesto en el que se incendia bueno, pues un local comercial, bueno, pues evidentemente por causas ajenas al arrendatario, y en consecuencia el arrendador no va a poder pues, mantener en el uso pacífico de la posesión al arrendatario. Entonces, el contrato en este caso se extinguiría. En tiempos de COVID-19, pues un ejemplo de fuerza mayor lo encontramos en el supuesto en el que contratamos bueno, pues un paquete de vacaciones. Yo contrato irme una semana a Canarias con mi familia, pero como estoy confinada no me puedo desplazar. En consecuencia, yo no puedo ir y a su vez la otra parte pues, no me puede prestar los servicios de alojamiento y manutención que hemos establecido. Tenemos por un lado la fuerza mayor y luego tendríamos por otro lado lo que se llama la alteración sobrevenida de las circunstancias contractuales o lo que se conoce como rebus sic stantibus. Yo a estas alturas seguro que en mente que, bueno, pues que la práctica totalidad de los empresarios ha oído hablar de esta cláusula, ¿no? En este caso, lo que tiene esta cláusula es una finalidad de alterar el contrato, alterar determinadas condiciones del contrato para restablecer el equilibrio de las prestaciones que se ha visto alterado como consecuencia de estas circunstancias imprevisibles y que son ajenas a la voluntad de las partes. No tiene efectos resolutorios, extintivos del contrato, como en el caso de la fuerza mayor, sino modificativos. Y ello en aplicación del principio de conservación de los actos y de los negocios jurídicos
que bueno, creemos que es desde luego lo que conviene a todas las partes. No que se extingan los contratos, sino que se puedan cumplir, aunque sea un poco más tarde o aunque sean otras condiciones. El mantenimiento de los contratos, desde luego, es bueno, pues, lo deseable bueno, pues para la economía de nuestro país, ¿no? Por eso vamos a prestar un poquito más de atención a lo que es la cláusula rebus sic stantibus, en el ánimo de ayudar bueno, pues a mantener la vigencia de los contratos. Esta aplicación hay que decir que bueno, tiene un carácter restrictivo y que es necesario que se den unas determinadas circunstancias para que pueda apreciarse. Entonces, el incidente, tiene que haber un incidente, un cambio de circunstancias tal que tenga que tener una magnitud bueno, pues importante, relevante, de forma que se alteren las bases del negocio y de manera que frustre o haga inalcanzable esa finalidad económica bueno, pues que había a la hora de suscribir el contrato. Y que bueno, tiene que haber una quiebra, como ya hemos un poco avanzado, en la conmutatividad del contrato. De todas formas, de forma que se produzca un desequilibrio importante en las prestaciones de una o de la otra de las partes. Y tiene que tratarse, evidentemente, de un riesgo que no sea normal o inherente al tipo de contrato. Y tenemos que estar muy atentos pues, a los condicionados al clausulado de los contratos, en el sentido de que no se establezca el que no se aplicaran supuestos de fuerza mayor, circunstancias, o que no se prevea bueno, pues mecanismos para reequilibrar las prestaciones, como por ejemplo cláusulas de revisiones de precios. Con lo cual, ojo, tiene que haber bueno, pues eso, un desequilibrio importante, tiene que quebrarse bueno, pues eso, esta conmutatividad, tiene que alterarse las bases económicas del contrato e, insisto, no tiene que haber previsto un mecanismo bueno, pues, que no aplique o que bueno, pues, permita restablecer ese equilibrio de las prestaciones de las partes. Si así fuese, bueno, pues como luego veremos en relación con los tipos de contrato, nosotros empresarios podremos invocar o saber que nos pueden invocar, bueno, pues que procede la modificación de alguna de las condiciones del contrato, que pueden ir desde, como hemos dicho, una carencia en el pago a una suspensión de los efectos del contrato o, bueno, o a un poco a todo lo que la otra parte quiera plantear. Entonces, si queremos hacerlo, tenemos que analizar que concurran las circunstancias y si nos lo pretenden aplicar, lo mismo, ver si concurren esas circunstancias y en su caso, bueno, pues como luego indicará mi compañero, se dará una serie de pautas, unas recomendaciones para, bueno, pues para negociar entre las partes. Como también avanzaba antes, una de las reformas legales pues, importantes y que creemos que va a generar pues, bastante litigiosidad es la introducción bueno, pues de un artículo, concretamente el artículo 36 en el Real Decreto 11 del artículo 200 del Real Decreto del año 2020, en el que se permite, bueno, pues en aquellos contratos que están suscritos por consumidores y usuarios que ya sean de compraventa de bienes o de prestaciones de servicios, incluidos los de trato subversivo, que no pudieran cumplirse como consecuencia del COVID-19, se va a poder resolver este contrato, estos contratos pues de compraventa o de prestaciones de servicios durante un plazo de 14 días a contar desde la solicitud por una de las partes de la resolución del contrato, que tiene que ser por parte de un consumidor o usuario. Si a partir de esa comunicación solicitada de resolución, bueno, lo que tienen que hacer las partes es hacer una propuesta de revisión y tienen que negociar de acuerdo con base en la buena fe y una negociación dirigida a restablecer bueno, pues esa reciprocidad de intereses de las partes. ¿Qué pasa? Que la medida bueno, pues, contempla una bastante indefinición. Primero, porque no define en qué supuesto se resulta imposible ese cumplimiento. Y dos, ¿cuándo puede entenderse que esa negociación que se va a producir entre las partes no es equilibrada y en consecuencia justifica la resolución del contrato? Por lo que entendemos, bueno, pues las personas que nos dedicamos a entendemos que se encubre pues una posibilidad de resolución de contratos, por ejemplo, como los de arras o los privados de compraventa de vivienda, de artículos que no necesariamente tienen que ser de primera necesidad y no de importe bueno, pues pequeño precisamente. Entonces, bueno, insistir en que existe una posibilidad por parte de los consumidores y usuarios a que nos resuelvan bueno, pues este tipo de contratos
y que, bueno, que luego pues, podemos acabar en los tribunales para ver si hubo buena fe o si la propuesta que le hemos hecho, que puede, por ejemplo, consistir en ofrecer vales de reembolso, no son suficientes y, bueno, pues nos vamos a encontrar con que una compraventa que teníamos en principio perfeccionada pues va a quedar resuelta. En el apartado 3 de este precepto artículo 33 se hace referencia a los contratos de prestación de servicios de tracto sucesivo, como pueden ser, por ejemplo, pues los contratos de, bueno, pues de limpieza o de mantenimiento de equipos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues se obliga a la empresa prestadora de los servicios a ofrecer, bueno, pues, opciones de recuperación del servicio, bueno, pues una vez que se levante esta situación, y solamente si el consumidor no pudiera o no aceptara, tiene la obligación de devolver el importe facturado, bueno, que nos hubiese prestado el servicio, o aplicarlo a futuras factoras, pero en este caso se requiere el consentimiento del consumidor. Y no puede, se tiene que abstener de reanudar la facturación hasta que pueda prestar el servicio bueno, pues con regularidad. Bueno, pues en base un poco a lo explicado en relación con la cláusula rebus sic stantibus y en el artículo 36, seguidamente vamos a empezar a analizar, bueno, pues una serie de contratos que creemos que son, bueno, pues los que afectan con carácter principal o que se dan con carácter más recurrente en el empresario, ¿no? Entonces, en relación con los contratos de arrendamiento de inmuebles que está generando pues, mucha consulta y mucha duda, bueno, pues indicarles resumidamente que para los contratos de arrendamiento de vivienda, bueno, pues se ha acordado y aprobado una suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para arrendamientos en situaciones de especial vulnerabilidad, que define la norma en qué supuesto se da esa especial vulnerabilidad durante un plazo máximo de 6 meses. Hay una prórroga extraordinaria, ¿vale?, para los contratos que venzan durante esta situación del estado de alarma. Hay una moratoria de la deuda arrendaticia para las personas que se encuentren en supuestos de vulnerabilidad económica y social. Se ha aprobado un programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social en los alquileres de vivienda habitual. Y luego, con respecto a los locales de negocio, que puede ser lo que más pueda interesar, bueno, pues el Real Decreto 15, el que se aprobó el pasado martes, prevé una regulación específica. Yo creo que como consecuencia de ver que respecto a los locales de negocio poco había establecido, bueno, pues en la línea con esta cláusula rebus sic stantibus de la que hablábamos. Y ya en la exposición de motivos de esta norma, bueno, pues ya se recoge que el objetivo de esta norma, bueno, pues es porque es necesaria, ¿no?, para afrontar la situación bueno, pues derivada de la creación del estado de alarma, ante pues, la insuficiente regulación que hay en la Ley de Arrendamientos Urbanos, porque solamente prevé, bueno, pues, la exclusión del pago de la renta, bueno, pues, en los supuestos de obras, y no contempla el supuesto de forma de mayor ni la declaración del estado de alarma o por otras causas. Ni siquiera en el Código Civil, bueno, pues, ofrece una situación, bueno, pues, idónea, bueno, para la situación, bueno, que estamos viviendo de absoluta gravedad. Entonces, por ello, entiende nuestro legislador que es necesaria una regulación específica en la línea con la cláusula rebus sic stantibus. Entonces, introduce una serie de medidas que resumiremos ahora mismo con la finalidad de reducir los costes operativos para pymes y autónomos. Entonces, eso, la medida, bueno, pues si las partes previamente no han negociado y no se han puesto de acuerdo en una moratoria o en una carencia, bueno, pues el Gobierno ha establecido una medida, y es que en el plazo de un mes, a partir del 23 de abril del 2020, se prevé con carácter obligatorio, si no hay acuerdo, una moratoria en el pago de la renta, sin penalización, ningún tipo de penalización ni devengo de intereses. Y es obligatoria para el arrendador. ¿Qué duración tiene esta moratoria, esta medida? Bueno, pues afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma y sus prórrogas, y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente para superar el impacto provocado por el COVID, pero que en ningún caso puede superar los 4 meses, salvo que luego el Gobierno, bueno, pues lo prorrogue, ¿no? Entonces, ¿qué supone? Bueno, pues que la renta se empezará a aplicar a partir de la medida siguiente, a partir de la mensualidad siguiente a esta aprobación, y se puede fraccionar las cuotas que no vayamos a pagar durante un plazo de 2 años, siempre y cuando, lógicamente, el contrato tenga una duración superior a estos 2 años. Si nuestro contrato de arrendamiento termina el 31 de diciembre de este año, pues habrá que prorrogar antes de que termine el contrato esas mensualidades que no hemos pagado durante los meses que queden de vigencia del contrato. Eso en el caso de que estemos hablando que nuestro arrendador
¿vale? Sea pues una entidad, una empresa, persona física o jurídica, que sea propietario de más de 10 inmuebles. Aquí ya surge una primera duda interpretativa. La norma habla de titular de más de 10 inmuebles urbanos, bueno, pues excluyendo trasteros y garajes o con una superficie construida de más de 1.500 metros. Aquí ya la duda es, tiene que ser propietarios de más de 10 inmuebles o tienes que tener los inmuebles arrendados. Si nos atenemos a la literalidad de la norma, solo te habla de propietarios, con lo cual puede ser que yo tenga más de 10 inmuebles, pero solo tenga arrendados 2. Y en ese caso sería obligatorio. Pero ahí parece que el espíritu te veía enfocado a los arrendadores, vamos, a quien tenga arrendados más de 10 inmuebles. Pero es lo cierto que la norma hace únicamente referencia a propietarios de más de 10 inmuebles urbanos. Para otro tipo de arrendadores, estos que no se superen estos límites que acabo de indicar, bueno, pues lo mismo, se prevé, bueno, pues eso, que el arrendatario pueda solicitar en el mismo plazo, un mes, bueno, pues a partir del 23 de abril, el aplazamiento temporal y extraordinario para el pago de la renta. En este caso, no se establece la duración. Antes ya hablábamos de que era mientras dure el estado de alarma y como máximo 4 meses, pero aquí ha habido, no se concreta el plazo. Entendemos que ha sido, bueno, pues una omisión del legislador y parece que deberían ser los 4 meses o se aclarará posteriormente, porque es lo cierto que la redacción del Real Decreto 15 no establece un límite a la duración de dicho aplazamiento. En relación con estos tipos de arrendadores que no superen los 10 inmuebles, también podremos pedirle, y tendrá que aceptarlo, bueno, que podamos disponer libremente de la fianza que hemos entregado en su momento para aplicarla, bueno, pues parcial o totalmente, al pago de alguna de estas mensualidades que vamos a aplazar. También es cierto que tendremos que restituir la fianza en el plazo máximo de 1 año. Y si el contrato dura menos, pues en el plazo máximo hasta la vigencia del contrato. Si termina el 31 de diciembre, pues tendremos que hacer la fianza antes del 31 de diciembre. Bueno, además, ¿qué requisitos? Bueno, pues para que podamos pedir esta moratoria tenemos que cumplir una serie de requisitos, ¿vale? Para autónomos y para pymes. Requisitos comunes. Bueno, el arrendamiento, lógicamente, tiene que ser de un inmueble que esté afecto a la actividad económica del arrendatario y en relación con la actividad, bueno, pues la actividad tiene que haber quedado suspendida como consecuencia de la declaración del estado de alarma o por órdenes dictados por la autoridad competente. ¿Y cómo lo acreditamos? Pues lo acreditamos mediante certificado expedido por la agencia tributaria o por el órgano competente de la comunidad autónoma. Y lógicamente, en su caso, tras haber previamente declarado que hemos cesado en nuestra actividad. En el caso de que la actividad no haya sido directamente suspendida, tenemos que acreditar la reducción de la facturación del mes natural anterior al que solicitamos el aplazamiento de al menos un 75% en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes, referido respecto del año anterior. Y aquí lo acreditamos en principio mediante una simple declaración responsable. No obstante, si nos requieren, deberemos exhibir con posterioridad los libros contables que acrediten que cumplimos ese requisito. Y luego, en el caso de los autónomos, el arrendatario tiene que estar afiliado y en situación de alta, pues a la fecha de la declaración del estado de alarma, pues eso, en el régimen especial de la seguridad social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, ¿no? En su caso, pues en el de los trabajadores del mar o de las mutualidades sustitutorias del RETA. Y en el caso de las pymes, pues no debe superar los límites al que hace referencia pues el artículo 257 de la Ley de Sociedades de Capital, que son pues que el total de partidas del activo no puede ser superior a 4 millones de euros, que el importe neto de la cifra anual de negocios no supere los 8 millones de euros y un número medio de trabajadores durante el ejercicio económico no superior a 50. Bueno, hasta aquí un poco lo que hace referencia al contrato de arrendamientos. Luego, cualquier duda, pues lo aclaramos en el turno de preguntas. Bueno, en el contrato de transporte no merece la pena mucho detenerse porque, como el Real Decreto 10/2020 considera el transporte de mercancías una actividad esencial, por lo que queda asegurada la continuidad y, por ende, en este caso, el cumplimiento de las obligaciones para las partes. No podremos invocar ningún tipo de cláusula para exigir un reequilibrio de las prestaciones. Está permitido el transporte de mercancías no vinculadas a actividades esenciales que se hubieran iniciado y que se encuentren en vigor antes del citado Real Decreto. No está prevista la paralización de la actividad portuaria, por lo que se puede seguir descargando el material hasta la finalización. Y
La orden SND 307/2020 establece pues, los criterios interpretativos para aplicar bueno, pues este Real Decreto. Contratos de préstamo hipotecario, que como todos también sabemos, bueno, pues es aquel cuyo cumplimiento bueno, pues se garantiza bueno, pues con el bien inmueble del que ya es propietario. Entonces, bueno, moratoria en el pago de las deudas hipotecarias. El Real Decreto 11, en el artículo 19, establece una moratoria para los autónomos, empresarios y profesionales, bueno, pues eso, respecto de los inmuebles que estén afectos a su actividad económica. La moratoria consiste en la suspensión temporal de las obligaciones contractuales derivadas del préstamo que estuviesen vigentes, bueno, pues a la fecha de este Real Decreto 11/2020, durante 3 meses que pueden ser ampliables por un nuevo acuerdo del Consejo de Ministros. Para la aplicación de esta moratoria, pues eso, se han previsto pues una serie de condiciones que ha de reunir el deudor. Entonces, muy rápidamente, el empresario profesional, bueno, pues eso, tiene que sufrir una pérdida sustancial de ingresos, una caída sustancial en su facturación de al menos el 40%. El conjunto de los ingresos de la unidad familiar no debe de superar unos límites bueno, que están perfectamente detallados en la norma y que luego quien tenga una duda se los podemos explicar perfectamente y que no entramos bueno, pues para que nos dé tiempo a hablar de todos los contratos. El total de las cuotas hipotecarias de los bienes inmuebles más los gastos y suministros básicos bueno, tiene que ser superior o igual al 35% de los ingresos netos del total de la unidad familiar. Y bueno, pues eso, a consecuencia del COVID, bueno, pues la unidad familiar bueno, ha tenido que sufrir una alteración significativa en sus circunstancias económicas, pues eso, en términos de esfuerzo para el acceso a la vivienda, bueno, en términos que también se encuentran bueno, pues definidos con múltiplos en la normativa. ¿Qué documentos tenemos que presentar para acceder a esta moratoria? Bueno, pues hacen referencia pues eso, en el caso de cese de la actividad de trabajadores por cuenta propia, bueno, pues un certificado expedido por la agencia tributaria o el organismo competente de la comunidad autónoma, bueno, pues en la que se declare el cese de la actividad bueno, previamente declarada por el interesado. En relación con los números bueno, pues el número de personas que habita la vivienda, pues bueno, se habla de libro de familia, certificados de empadronamiento, declaración en su caso de incapacidad o dependencia por parte de alguno de los miembros de la unidad familiar. También se prevé pues, una serie de requisitos en relación con la titularidad de los inmuebles. Bueno, pues una nota simple del servicio de índices del registro de la propiedad, de escrituras de compraventa bueno, pues de la vivienda habitual y bueno, pues en el caso bueno, pues, de una vivienda en alquiler, bueno, pues el contrato hay que aportar el contrato de arrendamiento. Y luego se exige, pues en último lugar, pues una declaración responsable, bueno, pues parte relativa al cumplimiento de los requisitos que establece la normativa. De tal forma que si luego bueno, pues el arrendador bueno, puede comprobar o tiene sospechas de que no cumplimos, con el arrendador no, la otra parte tiene sospechas de que no hemos cumplido, luego vamos a tener que indemnizar pues, daños y perjuicios por haber bueno, pues, hecho, digamos, una falsedad o inexactitud en los datos que hemos proporcionado. Bueno, pues también se contempla en la normativa pues es bueno, pues cómo se formaliza esta moratoria. Entonces, bueno, tiene que hacerse en un determinado plazo, bueno, pues eso, en el plazo de 3 meses. Se establece que es una obligación unilateral de la entidad acreedora en relación con los préstamos hipotecarios elevar a escritura pública bueno, pues el reconocimiento de la suspensión bueno, de los efectos a que pueda, bueno, pues, que tenga lugar para su inscripción en el registro de la propiedad y, bueno, pues eso, las anteriores reglas, bueno, indicarles para terminar que aplican a cualquier solicitud de moratoria presentada al amparo del Real Decreto 8 o el Real Decreto 11, aun cuando la solicitud del acreedor o su aceptación se hubieran producido con posterioridad al 23 de abril. Y adicionalmente, bueno, pues durante la vigencia del estado de alarma, indicarles y hasta que se vuelvan a restablecer plenamente bueno, pues la libertad ambulatoria de las personas, bueno, pues ello no suspenderá la aplicación de la moratoria, que deberá, insisto, aplicarse automáticamente, se haya formalizado o no todavía la suspensión mediante los instrumentos correspondientes a los que acabo de hacer referencia. Nada, yo seguidamente doy la palabra a mi compañera Begoña González y, bueno, pues al término de su intervención, pues me pongo bueno, pues como se va a poner ella, lógicamente, a disposición de los asistentes, a los cuales, bueno, pues doy las gracias por
bueno, pues por entrar en este webinar, bueno, para resolver aquellas dudas genéricas o bueno, pues concretas que puedan tener en relación con cualquiera de sus contratos. Gracias por su atención. Espero se me vea correctamente. Muy buenos días a todos. Encantada de saludaros y de poder compartir con todos vosotros, compañeros y muchos también empresarios, la problemática que estamos teniendo en la interpretación y la puesta en práctica de la ingente normativa que el Gobierno está publicando para intentar atajar las consecuencias del COVID y que mi compañera Leticia ya os ha enumerado de forma exhaustiva. Agradecer, por supuesto, a todos vuestra asistencia, a la Cámara de Comercio, como no puede ser de otra manera, por promover la iniciativa y por utilizar además esta herramienta como el webinar, que es especialmente útil en estos días de confinamiento, de teletrabajo para todos nosotros. Continuando con la exposición de mi compañera, me corresponde quizá un poquito una parte más densa porque son un montón de contratos en los que vamos a ir bueno, pues eso, enumerando las circunstancias, las condiciones esenciales de esos contratos y cómo afecta el COVID en función de que ese contrato lo formalice un empresario siendo el destinatario un consumidor usuario, o en los supuestos en que el contrato se formalice entre dos empresarios, viendo la normativa aplicable y el supuesto concreto y la afección con motivo de la entrada en vigor del estado de alarma. Como decía, bueno, pues hasta ahora hemos visto cómo afecta a los contratos de arrendamiento, a los contratos de transporte, a los contratos bancarios, especialmente el préstamo con garantía hipotecaria, y a continuación veremos cómo se comporta la normativa del COVID, pues por ejemplo, entre otras, con las compras que tenía proyectadas o formalizadas. Estoy legitimado a pedir una moratoria, una carencia, una minoración proporcional en el pago del precio de los servicios recurrentes. Por ejemplo, ¿qué servicios recurrentes se nos ocurre que puede tener un empresario? Pues especialmente todos los relacionados con los contratos de suministro o los contratos de distribución, que son contratos que, como decía mi compañera, consideramos como de tracto sucesivo, es decir, los que no solamente se celebran en una única ocasión, como puede ser normalmente el contrato de compraventa o el contrato de comisión, sino los que se prolongan con sus efectos en el tiempo. ¿Durante cuánto tiempo voy a pedir esa moratoria? En su caso, ¿debo documentar esa moratoria o me ampara sin más la norma? ¿Qué me aconsejan hacer y cómo opera esa cláusula tan famosa en estos días, que para nosotros es más conocida porque solemos utilizar bastante latinajos en derecho, que es la cláusula rebus sic stantibus? ¿Opera sin excepciones con motivo del COVID o deben darse determinadas circunstancias y formalidades? ¿Existe alguna otra norma que pueda sustentar esa modificación de los contratos? Pues mi compañera Leticia ya ha hecho una cita del artículo 36 del Real Decreto 11/2020, modificado por el más reciente. Y en todo caso, yo creo que también vamos a hacer una referencia, aunque menor, a otro tipo de cláusulas que son bastante técnicas y más utilizadas en contratos de volumen importante, los contratos de financiación sindicada, contratos de compraventa de empresas o contratos en los que se plantea pues, la entrada en el capital por parte de un fondo de inversión, ¿no? de un fondo de inversión, y en esos contratos normalmente se suelen incorporar determinadas cláusulas. No hablamos de la cláusula rebus sic stantibus, que en principio no necesariamente tiene que estar en el contrato para ser susceptible de aplicación, sino que hablamos de unos contratos, como digo, de más volumen, más importe desde el punto de vista económico, y en los que sí se suelen incluir determinadas cláusulas muy específicas que llamamos cláusulas MAC o cláusulas MAE, ¿no? Y si existe alguna diferencia con la cláusula rebus sic stantibus en relación a estas últimas que acabamos de mencionar. Del total de las normas aprobadas y de las persistentes a estos efectos, decíamos que tomamos como esenciales. De una parte, yo voy a diferenciar dos supuestos, como os he dicho a lo largo de toda la presentación, ¿no? Cuando la relación o el contrato se celebra entre dos empresarios y cuando el contrato se celebra entre un empresario y el destinatario del bien o de la prestación del servicio va a ser un consumidor de usuario. En el caso de que estemos hablando de dos contratos o de contratos entre empresarios, las dos partes son empresarias, los dos elementos a los que tenemos que hacer mención e interpretar
a efectos de validar la posibilidad de modificar los contratos serían, de una parte, la que ya hemos referido, cláusula rebus sic stantibus, que es la expresión latina que se suele traducir por estando así las cosas, y que hace referencia a eso, pues al principio de derecho en virtud del cual se entiende que las estipulaciones establecidas en los contratos operan siempre teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes al tiempo de su celebración. Con lo cual, si esas circunstancias han variado de forma notable o sustancial, pues puede dar lugar a aquella modificación de las estipulaciones, ¿no? Y digo modificación de las estipulaciones y de las condiciones contractuales, porque esto va a ser un elemento de diferenciación importante respecto de las cláusulas que también se incorporan en contratos entre dos empresarios, en estos contratos de mayor volumen y a los que he hecho referencia anteriormente, o sea, las cláusulas MAC o MAE, para contratos de compraventa de empresas, de financiación o de entrada del capital por fondos de inversión, porque en este supuesto, por oposición a la cláusula rebus, que lo que plantea es modificar el contrato y adaptarlo a las nuevas circunstancias, pero no resolver la relación. En el caso de las cláusulas MAE o MAC, para contratos de volumen, como digo, la consecuencia es la resolución del contrato, ¿vale? Esa es la diferencia esencial. Cláusula rebus, modificación del contrato, pero manteniendo el mismo, manteniendo la relación, y cláusulas MAC o MAE, contratos de mayor volumen, resolución del contrato con unas consecuencias que están previstas de forma específica. Y de otra parte, cuando la relación tiene por destinatario, la relación contractual tiene por destinatario una prestación del bien, el servicio, a un consumidor o usuario, la norma a la que tenemos que atender va a ser siempre el que ya citamos, el artículo 36 del Real Decreto 11/2020 de 31 de marzo, por el que se adoptaban las medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID, y modificado recientemente en cuanto a su redacción, porque era bueno, pues confusa, aunque simplemente se ha modificado en cuanto al momento el dies a quo empiezan a computar el plazo de los 14 días a los que antes hizo mención mi compañera Leticia. Continuando con los contratos que suele utilizar el empresario en su día a día, bueno, pues hacemos especial mención en el contrato de compraventa. Contrato de compraventa, pues obviamente es aquel en el que uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, ¿no? En dinero o un signo que lo represente. Siendo una nota característica del mismo, en primer lugar, el carácter eminentemente lucrativo, es decir, es un contrato de carácter oneroso, supone un onus, una carga, un desplazamiento patrimonial para la otra parte. Como decíamos antes, es de tracto único, es decir, que en principio la transmisión de la propiedad se hace de una sola vez, con lo cual en principio decimos que no se continúa, no se prolonga en el tiempo, con independencia de que pueden existir contratos con condiciones suspensivas, con reserva de dominios o contratos de compraventa con pago del precio aplazado, pero eso no quiere decir que la compraventa en principio no se haya formalizado ya en un solo momento. ¿Cómo afecta esta situación, la situación tras COVID, a los contratos de compraventa? Pues si las compraventas se hacen entre empresarios, como decía, la aplicación de la cláusula rebus puede llevar a, bueno, mediando siempre el acuerdo entre las partes, y si no hay un acuerdo, pues obviamente tendríamos que bueno, pues acudir a la mediación o a la litigación, pues lo que permite sería establecer una carencia, una moratoria o una innovación de condiciones durante un lapso de tiempo. Normalmente suele coincidir o se suele pensar en la vigencia del estado de alarma o de sus prórrogas, susceptible de extensión a futuro según los casos, ¿no? Inclusive con petición de resolución alegando imposibilidad de cumplimiento en supuestos concretos, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de los contratos de compraventa con los consumidores usuarios? Yo creo que una cita tenía Leticia en mente, y es que, atendiendo el artículo 36 de ese Real Decreto 11/2020, la resolución puede fundamentarse en la imposibilidad de cumplimiento motivada por el COVID-19. En este artículo 36, que, bueno, que tiene una deficiencia legislativa, por lo menos para nosotros, al tiempo de interpretarlo, pues tenemos que interpretar el concepto jurídico de imposibilidad de cumplimiento de ese contrato, tenemos que interpretar los plazos y tenemos que ver también cómo opera esa resolución. Pero la consecuencia directa es que permite, y bueno, son varias las consultas por parte de promotoras inmobiliarias y de otras, bueno, pues por ejemplo, de concesionarios de vehículos que se sienten afectados directamente por este tipo de contrato, por esta cláusula, por la que entienden que cualquier tipo de contrato de compraventa privada de un inmueble, de una vivienda con arras, o de un contrato de compraventa de un vehículo, pues puede dar lugar, con motivo del COVID,
a que el consumidor usuario te excepcione la aplicación del artículo 36 y que esa aplicación del artículo 36 no conlleve ningún tipo de consecuencias para el consumidor usuario. O sea, no se aplicaría en ningún caso ninguna cláusula penal. Otro de los contratos esenciales que suele utilizar un empresario es el contrato de suministro. El contrato de suministro no deja de ser un contrato de compraventa, si bien tiene una especialidad, y es que, como os decía, si el contrato de compraventa es de tracto único, en el contrato de suministro lo que prima es justamente lo contrario, es que tiene una finalidad previsora, que es estar abastecido de una mercancía, de una materia prima concreta. No es esencial, por lo tanto, en una situación tras COVID, imaginaros el supuesto en el que yo tengo un contrato, yo como empresario tengo un contrato de suministro, una materia prima X que necesito para continuar fabricando. Pues con motivo del COVID no he recibido una partida concreta de esa mercancía. Si la otra parte puede justificar que a pesar de no haber recibido esa única partida, yo continúo estando abastecido, tengo material suficiente para no parar mi producción y para continuar fabricando, en principio entenderíamos que no cabe aplicar la cláusula rebus sic stantibus y que no permitiría una modificación de esas condiciones. ¿Cuáles son los principales contratos de suministro que utiliza todo empresario? Pues en principio todos aquellos que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones para el tratamiento de información, sus dispositivos y los programas, la cesión del derecho de uso de estos últimos en cualquiera de sus modalidades, siempre a excepción de los contratos de adquisición de los programas de ordenador desarrollados a medida del empresario, según las condiciones que necesite, con un traje a medida, que se consideran en todo caso como un contrato de servicios. Todos los de fabricación, por los que la cosa que hayas de entregar deban ser elaborados con arreglo a las características peculiares fijadas previamente. Por ejemplo, si te piden una fabricación y un suministro de un ascensor que tiene que estar hecho a medida para las condiciones del hueco del ascensor de una comunidad de propietarios, si estamos hablando de una obra de rehabilitación, eso va a ser un contrato de suministro, ¿vale? Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria transformada, por supuesto también va a ser un contrato de suministro y, como os digo, en este caso la cláusula rebus opera y la puedo utilizar siempre y cuando pueda acreditar que con motivo de esta situación del estado de alarma, a pesar del hecho de que no haber sido suministrada durante N veces, me haya conllevado el hecho de que pues no voy a estar abastecido de la materia prima que voy a necesitar para continuar con la fabricación. Otro contrato esencial que puede tener un empresario sería el contrato de distribución. Contrato de distribución que se caracteriza porque el distribuidor, en este caso que tiene la condición de empresario, se compromete a adquirir en determinadas condiciones productos normalmente de marca a otro empresario y a revenderlos normalmente sin transformarlos, sin alterarlos en una zona concreta, una zona y de hecho suele ser bastante habitual el pactar determinadas condiciones o cláusulas de exclusividad en este supuesto. Como nota característica de este contrato de distribución, en principio está la independencia y la autonomía del distribuidor, quien actúa siempre en nombre y por cuenta propia. Y otro de los elementos característicos de este contrato de distribución es que asume el riesgo derivado de la reventa, ¿vale? Y el beneficio, obviamente, que obtiene va a ser siempre la diferencia entre el precio del producto y el de reventa. ¿Cómo opera en este supuesto la cláusula rebus en el contrato de distribución? Pues en principio, en virtud de la misma, como os digo, el distribuidor puede intentar renegociar las condiciones del precio de compra con el empresario inicial, atendiendo normalmente a la escasez de ventas durante el estado de alarma y a la acumulación de stock. Una de las características del contrato de distribución que no he citado es que el distribuidor se obliga a contar con un stock. ¿Qué pasa si durante el estado de alarma, si no vendo, pues mantengo el stock, no lo estoy minorando? Pues en este supuesto concreto tengo una justificación, en tanto que distribuidor, para pedirle al empresario que me suministra modificar las condiciones del contrato y minorar la cantidad que le estaba comprando para ser puesta a la reventa. Por ejemplo, los distribuidores del canal Horeca, hostelería, restaurante y catering, pues están obviamente siendo afectados muy directamente con esta situación del COVID, están ligados en gran medida a establecimientos de los obligados a suspender la actividad por estar entre los enunciados en el anexo al Real Decreto 463/2020 y en este supuesto concreto sí podrán tener acceso a ayudas del Gobierno vía financiación, aplazamiento y fraccionamiento de cuotas, toda vez que, como os digo, si bien pueden seguir
bueno, pues eso, distribuyendo a establecimientos que se puedan dedicar a, bueno, pues a catering, lo cierto es que todo lo que es hostelería y restaurantes en principio estaría cerrado, con lo cual la distribución de estos productos obviamente cae. Otro contrato importante para todo empresario, pues está el contrato de mantenimiento. El contrato por el cual una parte, que va a ser la empresa de mantenimiento, se obliga a prestar un servicio de mantenimiento sobre un equipo que puede ser físico o lógico a cambio de un precio que la otra parte del cliente se compromete a pagar, ¿vale? Distinguimos nuevamente dos supuestos. ¿Cómo opera el COVID cuando el contrato de mantenimiento se hace entre dos empresarios? Pues, como digo, puede verse afectado si una de las partes solicita la aplicación de la rebus. Por ejemplo, mantenimiento de ascensores o de equipos multifunción, por ejemplo, equipos de fotocopiadoras, de instalaciones o contratos de mantenimiento como de limpieza, reparación, etcétera, en todos aquellos establecimientos obligados a cerrar por encontrarse dentro de las actividades suspendidas del anexo al Real Decreto. Pues, en principio, lo normal es que todos estos contratos bueno, pues tengan una carencia en el pago del precio previa negociación o una moratoria, ¿vale? Y que se puedan adaptar estas circunstancias, porque no parece que tenga mucho sentido mantener bueno, pues eso, la limpieza, la reparación, el mantenimiento de ascensores o este tipo de actuaciones dentro de establecimientos que están cerrados al público. Aunque en el mantenimiento de ascensores tendría alguna excepción desde el punto de vista técnico. ¿Qué pasa si hablamos de contrato de mantenimiento destinado a consumidores? Pues atendiendo al artículo 36 del Real Decreto Ley 11/2020, en la innovación de condiciones, pues puede dar lugar también a eso, una petición por parte de esos consumidores usuarios a una minoración en el precio. Por ejemplo, pues contratos de mantenimiento de ascensor en una comunidad de propietarios que tienen la condición de consumidor usuario. Si esa comunidad de propietarios pues tiene varios vecinos que están afectados por la situación del COVID, pues uno que es titular de un establecimiento de hostelería, el otro que trabaja en alguna de las actividades suspensivas y no pueden pagar, entre otras cuestiones, la cuota de mantenimiento de la comunidad y por ende también el ascensor, pues es probable pues que planteen también alguna modificación de ese contrato. No la resolución, porque en principio es una actividad obligada, pero sí que pueden plantear alguna modificación. Otro contrato importante de los empresarios, a mi juicio, es el contrato de seguro. En virtud de ese contrato de seguro, el asegurador se obliga mediante el cobro de una prima y en el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de la cobertura, a indemnizar a la otra parte dentro de unos límites pactados el daño producido e incluso también el perjuicio, ¿no? El lucro cesante. Y esa indemnización puede venir en dos formas, bien una indemnización única, satisfacer un capital, cuando hablamos, como digo, de una indemnización única, o bien hablar de una renta, es lo que consideramos indemnización diferida, ¿no? U otras prestaciones que puedan estar convenidas. La nota principal del contrato de seguro es que es un contrato de los que llamamos aleatorio. ¿Qué significa aleatorio? Pues el cumplimiento de la obligación del asegurador depende siempre de que un acontecimiento se dé o no. Bueno, pues, pero viene también de una palabra latina y que significa juego de azar o suerte. Todos los contratos que tienen el concepto de aleatorio supone que uno de los condicionantes pues, queda siempre a expensas de un tercero o de una situación que va a ser ajena. ¿Cómo afecta el COVID a los contratos de seguros? Pues, por ejemplo, para determinados seguros, por ejemplo, de seguros de salud para empleados, normalmente de complementos, pues en muchas ocasiones se están pidiendo suspensión de efectos, pues, por ejemplo, de la cobertura, de la prima, se están valorando diferentes opciones, pues por toda vez que pues, empresarios, muchos vinculados a la hostelería, que tenían un contrato bueno, de seguro con unas prestaciones a modo de retribución en especie en favor de sus empleados, pues en estos días están solicitando la carencia en el pago de la prima de estas coberturas. Y después también sí que tenemos que tener en cuenta hoy por hoy, como empresarios, en todas aquellas pólizas de seguro que tengamos contratadas, si esas pólizas de seguro incluyen el concepto indemnizatorio del lucro cesante, ¿no? Es importante verificar si esos contratos de seguro cuentan con la garantía de la interrupción de la actividad y, en su caso, con qué limitaciones, en qué supuestos, para que los profesionales liberales o las empresas pues, puedan percibir una indemnización por esa pérdida del lucro cesante al verse obligados, en su caso, a cerrar, ¿no? Otros dos contratos que vamos a citar de una forma más ágil serían los contratos que afectan a nuestra red comercial.
que obviamente es muy importante. Hoy en día muchas empresas pues ya operan a través del servicio de venta online, pero hay otras que todavía, y que bueno, yo creo que además son sistemas absolutamente complementarios, operan siempre a través de su red comercial, ¿no? Con los contratos de agencia de la comisión y el contrato de comisión son claves en cualquier relación empresarial. Y la diferencia entre uno y otro es que el contrato de agencia presume siempre duración en el tiempo, son contratos de tracto sucesivo, y el contrato de comisión solamente pues es una prestación de carácter único, es de tracto único. El contrato de agencia es el contrato mercantil por el que la agente, que suele ser una persona física o jurídica, viene obligado frente al principal de una manera, como digo, siempre estable y continuada en el tiempo, a cambio de una remuneración a promover ventas en nombre de su principal. Y normalmente, a efectos del COVID, lo que nos importa es que en principio es un contrato en el que la retribución que va a cobrar el agente suele ser o bien fija, o bien mediante comisiones, o bien mediante la combinación de ambas. Lo normal es este último supuesto, mediante la combinación de ambas, porque en su retribución normalmente va a depender de las ventas efectivas, ¿no? Por tanto, el COVID sí que puede influir en su retribución en cuanto al cobro de las comisiones ligadas a las ventas efectivas, porque van a quedar congeladas o minoradas durante este periodo. De este modo, el agente es muy probable que vea, pues eso, minorada la retribución, y pues probablemente cobre solamente la retribución a la parte fija, ¿no? En caso de que el COVID pueda motivar a instancias del empresario, el comitente, una resolución anticipada de la relación de ese contrato de agencia, el agente va a tener, esto es importante que lo tengan en cuenta, el contrato de agencia, a diferencia del contrato de comisión, y por eso en muchas ocasiones se trata de, de encubrir un contrato con el otro, a efectos formales, me refiero, pues en muchas ocasiones se trata de dar forma de un contrato de comisión a lo que en realidad es un contrato de agencia, para evitar estas indemnizaciones que aplican por imposición legal, ¿no? El agente, en el caso de que el empresario le resuelva el contrato, salvo que concurran determinados supuestos excepcionales, en principio el agente va a tener derecho a dos tipos de indemnizaciones, y además que no son pequeñas, ¿no? De una parte está la indemnización por clientela, que está establecida en el artículo 29 de la Ley del Contrato de Agencia, y en la que tendrá derecho a la media anual de los últimos 5 años, de las comisiones que haya recibido, ¿no? Con esa parte fija y variable, o como quiera que las hayan distribuido. Y además va a tener una indemnización por falta de preaviso, que va a ir desde a 1 mes por año de duración del contrato, con un máximo de 6 meses, ¿no? Esto siempre en concepto de daños y perjuicios. ¿Qué pasa? Estas indemnizaciones suelen generar normalmente bastante conflictividad, porque, como digo, normalmente es una relación de confianza entre empresario y agente, y cuando falta esa relación de confianza, o cuando se resuelven, pues estas indemnizaciones, como son importantes, suelen ser conflictivas. Si un contrato de agencia se intenta resolver en esta situación de COVID, es muy probable que el agente pueda tener derecho a esas indemnizaciones, quizá con una moderación, porque entre el agente y el empresario suele presumir, o desde el punto de vista jurisprudencial se suele reconocer, que existe un desequilibrio entre las prestaciones, y normalmente las resoluciones suelen ser más pro agente que por empresario en este supuesto. Aunque sí que digo que si la situación está motivada, o la resolución está motivada con motivo con el COVID, yo sí creo que tendría derecho quizá, o tendría cabida una moderación de esas indemnizaciones. En el contrato de comisión, otro de los que afecta a la red comercial, y que creo que es importante también citar en este supuesto, como os decía, es el que solemos intentar para evitar que un contrato de agencia tenga realmente, o que sea el agente el que tenga que probar realmente esa condición de continuidad, y que tenga derecho a las indemnizaciones que establece la ley. Pues les podemos dar el trato de un contrato de comisión, aunque al final, como siempre, los contratos son lo que son, y dependerá de un principio de prueba. El contrato de comisión mercantil, en principio, cubre una relación única, por ejemplo, en el que yo contrato con una persona para que me ponga a la venta un inmueble, y a cambio va a percibir una remuneración que va en concepto de una comisión sobre el precio de venta, un porcentaje sobre el precio de venta.
El contrato de comisión tiene como características especiales que tiene un derecho de retención, es decir, el comisionista tiene un derecho de retención sobre las mercancías y por tanto en preferencia al cobro respecto al resto de los acreedores del comitente. Es una especie de hipoteca, de garantía, de prenda sobre las mercancías, prenda en su caso, y preferencia al cobro respecto al resto de los acreedores del comitente. Tiene obligación de información en favor de su comitente, de rendirle cuentas, y existe una prohibición de autocontratación. Y en principio, aquí normalmente es importante lo siguiente, y es que en principio en el contrato de comisión puede actuar desde dos formas distintas, que en esta situación de COVID son especialmente relevantes distinguir entre una y otra. El contrato de comisión te permite actuar a ti como comisionista con un poder de representación, esto es, cuando tú contratas utilizando un poder de tu comitente y en nombre de tu comitente. Los efectos reales surgen directamente entre el comitente y el tercero contratante, es decir, tú actúas simplemente como apoderado y la transmisión de propiedad se hace directamente entre la persona que me encarga la venta de ese inmueble y quien lo va a comprar, por ejemplo. Si la operación se frustra con motivo del COVID, yo comisionista lo que voy a hacer es perder la comisión. Pero ¿qué pasa si el comisionista actúa en nombre propio? Que también se puede dar el supuesto y la ley lo permite. En este supuesto sería: yo, comisionista, compro el inmueble a la persona que me encarga y condiciono o relego el pago del precio de ese inmueble a la venta de ese inmueble a un tercero. ¿Qué pasa si me pilla por el medio de la situación de COVID? Me voy a encontrar con que no voy a cobrar la comisión y encima voy a tener en mi patrimonio, en mi activo, un inmueble que no voy a poder pagar. Con lo cual esta situación pues que puede tener consecuencias importantes o gravosas para este comitente que actúa en nombre propio. Contratos bancarios los citó Leticia. En cuanto a los contratos bancarios con carga hipotecaria, solamente voy a hacer mención a dos concretos de tracto sucesivo que también son muy habituales entre todos los empresarios, que serían el de leasing y el de renting. La diferencia esencial entre el uno y el otro es que en principio el leasing se suele utilizar entre empresarios, es un arrendamiento financiero. Jurídicamente se califica como un alquiler y, sin embargo, desde el punto de vista financiero, como casi todos seguro sabréis, se trata como una compraventa y se incluye en el activo de la empresa, de la arrendataria financiera, ¿no? La diferencia entre el leasing y el renting es fundamentalmente que en el leasing siempre contempla una opción de compra, en el renting no necesariamente, y que el leasing se hace normalmente entre empresarios y el renting no. La otra parte puede ser pues un particular, ¿no? En ambos casos, ¿cómo afecta el COVID? Pues normalmente aquí estaríamos hablando casi siempre de cláusula rebus sic stantibus, intentar modificar o establecer una carencia en el pago de las cuotas. Luego están también los contratos pues de todas las personas que están implicadas en la cadena de subcontratación. Sí que es importante hacer esta cita porque yo creo que a veces el legislador, y como no puede ser de otra manera en esta situación de especial, pues que requiere especial agilidad al tiempo de legislar en el estado de alarma, pues yo creo que a veces quedan cosas claramente desavanzadas y que pueden plantear algún problema, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la cadena de subcontratación, para mí es un ejemplo básico, ¿no? Y es que en principio ahí hablamos de dos tipos de relaciones. Hay una relación que está vinculada al derecho administrativo y otra relación que está vinculada al derecho mercantil. Las relaciones entre el contratista principal y la administración obviamente están vinculadas al derecho administrativo, mientras que el resto de las relaciones de la cadena de subcontratación se rigen por el derecho privado. En cuanto a los tipos esenciales de contratos que podemos encontrarnos, serían normalmente el arrendamiento de obra, en el que tengo que entregar un resultado, y el arrendamiento de servicios, por ejemplo, de mantenimiento, ¿no? Esos serían los esenciales. Hay una modificación respecto a este supuesto en el Real Decreto 8/2011, ¿no? Y es que lo que te dice la norma es que para el caso de que acontezca alguna circunstancia que haga imposible la ejecución de la prestación, pues por motivos de salubridad, sanitaria, suministros o por abandono de la obra, bien por la dirección facultativa, por alguno de los subcontratistas que te haga imposible continuar, el adjudicatario, dice, puede solicitar del órgano de contratación la suspensión de la vigencia de efectos del contrato, toda vez que los subcontratistas no pueden solicitar nada directamente a la administración porque su relación no es con la administración, su relación es con el adjudicatario de la obra. En esta solicitud, el adjudicatario debe justificar siempre las razones que imposibilitan el cumplimiento del contrato
El órgano de contratación tiene un plazo de 5 días naturales para naturales, con lo cual incluidos sábados y domingos y los festivos, para comprobar la concurrencia o no de estas situaciones, y si no contesta, está operando el silencio administrativo negativo. ¿Qué conceptos son indemnizables por parte de la Administración en favor únicamente del adjudicatario como único que tiene relación con la Administración? Los conceptos que le permiten indemnizar son salarios que el adjudicatario tenga que pagar al personal adscrito a la ejecución de ese contrato durante el periodo de suspensión, los gastos de mantenimiento de las garantías. Sabéis que en este tipo de contratos normalmente siempre hay algún tipo de aval, alguna garantía bancaria, pues los gastos de mantenimiento de estas garantías, alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, pues por ejemplo si tengo X grúas o X pues maquinaria importante en esa obra y que cobran por días, pues ese tipo de alquileres también me los permite indemnizar, y los gastos por pólizas de seguros. Pero como digo, esas indemnizaciones las reconoce la ley solamente de la Administración en favor del adjudicatario. ¿Qué requisitos tengo que cumplir en tanto, bueno, para acceder a esa indemnización? En el caso del arrendamiento de obra, para percibir la indemnización, en principio tengo que acreditar que tanto el contratista principal, subcontratista, proveedores y suministradores están al corriente de todas sus obligaciones laborales y sociales desde la fecha en la que se decretó el estado de alarma, con lo cual desde el 14 de marzo de 2020. Y después que el contratista principal está al corriente de sus obligaciones de pago con subcontratistas y con proveedores. Si hablamos de un contrato de arrendamiento de servicios, en principio lo que me permite es únicamente solicitar una prórroga del plazo por un plazo que será una suspensión que será como máximo igual al del periodo de tiempo perdido, y normalmente en su caso al periodo del estado de alarma, y los conceptos indemnizables en los contratos de arrendamiento de servicios con la Administración en principio va a ser el coste salarial adicional en el que hubiera tenido que incurrir como consecuencia del tiempo perdido por causa del COVID, y siempre topado con un cap o un límite que sería del 10% del precio inicial del contrato. Como decía, eso siempre son, o sea, en la norma solamente reconoce indemnización, derecho de indemnización por los conceptos que acabamos de decir, en favor del adjudicatario. Pero ¿qué pasa con el resto? El resto somos empresarios dentro de la cadena de subcontratación, y nuestra relación es de carácter mercantil. Y lo único que tenemos para solicitar una moratoria, una carencia, una modificación de circunstancias es la cláusula rebus sic stantibus, que muy probablemente ni siquiera tengamos incluida en nuestros contratos y vendremos obligados a incorporar. Pero ¿qué pasa? Si yo soy el último de la cadena de subcontratación, voy a tener que reclamar al anterior, que también va a estar afectado por la situación de COVID. Y con lo cual es muy probable que no exista posibilidad de reclamarle ningún tipo de indemnización. Sí carencias, sí modificación en el plazo, pero probablemente ninguna indemnización, porque mi contratista, o sea, la persona que me ha contratado está en la misma situación que yo y mi relación es mercantil. Y así hasta llegar al adjudicatario. Lo que sí tiene sentido es ver si el adjudicatario va a recibir una indemnización, si es posible que a mí me permitan bueno, pues reclamarla por lo menos en forma pro rata, ¿no? En porcentaje en esa cadena de subcontratación. Debería ser una cuestión a interpretar en todo caso. Deciros también que hay una modificación importante en relación a los contratos, como os decía, los contratos más importantes o de más volumen, que comentaba inicialmente, que es el último que vamos a citar, y es que son los contratos normalmente de compraventa de empresas que introducen esas cláusulas que os decía que utilizan normalmente el derecho anglosajón, ¿no? Las cláusulas MAC o las clàusulas MAE. ¿Qué significan estas cláusulas? Pues son lo que llamamos el Material Adverse Change o Material Adverse Event, que quiere decir, en esencia, que hay un cambio o un evento que ha modificado las circunstancias. Pero en este supuesto concreto es una cláusula que sí está de forma expresa en un contrato de compraventa de empresas, en un contrato de financiación, es indicada en un contrato de inversión. Son los esenciales en los que suelen incorporarse. Lo normal es que estemos hablando de contratos en el que el cierre, el closing de la operación se difiera en el tiempo, con lo cual es importante introducir estas cláusulas para evitar cualquier problema. La diferencia, como decía, con la cláusula rebus sic stantibus, que no suele incorporarse dentro del contrato, pero que es interpretación doctrinal o jurisprudencial, la diferencia esencial es que las cláusulas, estas que acabamos de ver, sí permiten resolver el contrato con condiciones o con determinadas limitaciones, y la rebus mantener y modificar. Esa sería la diferencia esencial entre uno y otro.
Y ya para terminar, ¿qué recomendamos hacer a todos los empresarios en esta situación? Si hablamos de contratos entre empresarios en relación a la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, pues recordaros que no es de aplicación automática, que exige su invocación por parte de aquella parte en el contrato que pretenda valerse de la misma, que la opción más recomendable es siempre ir a una aplicación de esa cláusula de forma consensuada, es decir, por ambas partes, vía negociación y también vía mediación, que sería también un supuesto bastante asumible, o sea, bastante aceptable de resolver la situación y con no demasiado coste en esta situación, ¿no? La solución siempre va a ser intentar mantener el contrato y adaptar las circunstancias al supuesto que nos ocupa. Y sí es muy recomendable, en el caso de que encontremos una oposición en la otra parte, en el otro empresario, una oposición frontal a modificar el contrato, lo que es importante es generar un principio de prueba, ¿no? De intentar dejar constancia de la comunicación de la imposibilidad o de la dificultad que tiene el otro empresario para cumplir el contrato y enunciar la concurrencia de los requisitos para entender que podemos aplicar esta cláusula. ¿Cómo podemos preconstituir prueba de cara a una posible reclamación judicial en la modificación de este contrato? Pues obviamente a través de burofax con certificación de texto y acuse de recibo, a través de actas notariales, aunque en este supuesto sabéis que hay que justificar en estos días la urgencia en el otorgamiento de toda acta notarial, porque hay una circular de la Comisión Permanente del Consejo General del Notariado, de la 2/2020, de 28 de marzo de 2020, que nos exige puntualmente en todas las intervenciones, en todas las operaciones que estamos haciendo ante notario, motivar la urgencia. En la aplicación de estas cláusulas MAE o MAC de contratos entre empresarios de especial volumen, ¿qué os recomendamos hacer? Pues es simplemente ir a la literalidad del contrato, que es de interpartes, y aplicarlas en principio sin más. Y cuando hablamos de contratos entre un empresario con efectos entre consumidores y usuarios, pues ir al artículo 36 del Real Decreto Ley 11/2020 e intentar negociar con el consumidor y usuario de una forma escalonada, evitando siempre la resolución del contrato. Pues, por ejemplo, darle la opción de suspensión del contrato. Imaginaros un contrato de mantenimiento, limpieza o de unas instalaciones, pues no se presta el mantenimiento, no se paga la cuota durante el estado de alarma. Opción B, carencia en el pago de la cuota con mantenimiento del servicio en función de cómo queramos mantener la relación. O una opción C, por ejemplo, bonificarle en el pago de una cuota de un porcentaje con mantenimiento del servicio. Y ligar siempre el plazo de carencia, de bonificación, a su reintegro, en que sea, en el caso de que el obligado al pago reciba algún tipo de ayudas con motivo del COVID, pues intentar que también se puedan ser recuperables estas cuotas de mantenimiento que no vais a cobrar si el empresario, si el destinatario de ese producto, de ese servicio, finalmente recibe algún tipo de indemnización que podría recuperar en parte esa situación, ¿no? Como compensación también a la carencia en el pago de la cuota de mantenimiento, pues podemos valorar, intentar incrementar la vigencia del contrato y extenderla por un espacio igual a aquel por el que se prorrogue el estado de alarma, pero eso ya es una cuestión absolutamente negociable. Siempre recomendar consensuar. En segundo lugar, yo creo que la mediación es un método adecuado para resolver este tipo de situaciones y en caso contrario, pues siempre acudir al procedimiento judicial, que es siempre la opción menos deseable. Y como os comentaba Leticia, por supuesto a vuestra disposición en relación a cualquier consulta que podáis querer hacernos al respecto. Ya, tenemos una primera pregunta que nos hace Alejandro, que se refiere a seguros médicos, dos preguntas, una referida a seguros médicos y otra a los límites indicados para la moratoria de alquileres. Si os parece, la de los seguros la contesto yo y la de los alquileres mi compañera Leticia. Intentamos atenernos a la parte de la ponencia que teníamos cada una. Pues adelante. En el caso de seguros médicos que la empresa está pagando a los empleados, ¿habría alguna base para reclamar a la compañía una moratoria en el pago o descuento en el coste de la prima debido a la imposibilidad de prestar la mayor parte de los servicios contratados?
Sí, yo creo que lo comentamos antes. Se aplica cláusula rebus en este supuesto y es justificarle que realmente, bueno, pues la empresa, que es normalmente la tomadora de ese seguro, pero los beneficiarios van a ser los empleados, pues que la empresa pues ha visto mermadas considerablemente sus ingresos, pues porque parte de los destinatarios de los servicios que fabrica, que suministra, que distribuye, pues se van a ver afectados por el COVID, ¿no? Es posible, hay que renegociar esas condiciones y de hecho lo que estamos viendo es bueno, pues que a diferentes seguros, como digo, médicos que contemplan normalmente prestaciones que los empleados bueno, reciben en concepto de retribución en especie, pues lo que estamos viendo es que están pidiendo carencias durante el estado de alarma, están pidiendo moratorias en el pago del precio o están pidiendo también, pues, por ejemplo, la bonificación en el pago del precio de la prima. Y lo normal es incluir una adenda al contrato, modificarlas durante, bueno, pues en esos términos en los que se acuerde con la compañía de seguros y sin más, como un anexo al contrato y operaría. Muy bien. Pues la última pregunta, según vuestras instrucciones, es para Leticia. Hola, Leticia. Hola, Fernando. ¿Los límites indicados para la moratoria de alquileres son iguales para viviendas que para naves? ¿La oíste? ¿El qué, perdona, Fernando? La pregunta es... Para locales en el que que si es lo mismo para viviendas, para locales donde se desarrolle la actividad, si es una nave, donde desarrolle la actividad. Las medidas que he comentado son para autónomos y pymes en relación con los inmuebles. Bueno, por un lado comenté vivienda habitual, que son unas, y luego comenté para autónomos y pymes respecto de los locales donde desarrolla su actividad, que son otras. Sí, o sea, arrendamientos para uso distinto del de vivienda. Efectivamente. Entonces, hay unas medidas para unos y otras medidas para otros. Y tienen que cumplir unos requisitos, unos y otros. No sé la persona que pregunta si quiere concretar algo más y que le responda. En principio, la pregunta es, ¿los límites indicados para la moratoria de alquileres son iguales para viviendas que para naves? No, o sea, hay distintos requisitos y bueno, y ya hablamos, incluso no están ni los límites. De todas formas, bueno, vamos, Fernando, no sé si quieres ofrecer... No, dilo tú. Vale, bueno, Begoña y yo hemos preparado una presentación, bueno, pues donde un poco más extensa, donde hemos hecho referencia, donde tenemos recogidos todos los requisitos necesarios, bueno, pues para que puedas pedir, por ejemplo, estas moratorias, todo lo que hemos explicado, incluso más ampliado, está recogido en una presentación en PowerPoint, que ponemos a disposición de la Cámara de Comercio para que lo lean. Y, por supuesto, luego Begoña y yo estamos a disposición de cualquier persona, si ya nos quiere llamar, vamos, rápidamente, sin ningún tipo de compromiso, para responder esa duda concreta. Entonces, ahí tendrán recogidos pues, los límites de tiempo, los límites de ingresos, bueno, y todo lo que hemos hablado, por si no hemos podido responderle, y nos ponemos a disposición por email o mediante llamada, o a través de tuya, Fernando, o de la Cámara, para responder concretamente, vamos, más concretamente. Sí, bueno, aquellas personas que estén interesadas en tener la presentación, o bien que se dirijan a nosotros a través del correo electrónico o bien por teléfono, y les hacemos llegar la presentación. ¿Vale? Por nuestra parte, perfecto. Pues muy bien, pues muchas gracias a todos los que nos han escuchado y cerramos este webinar por esta semana y el lunes tenemos una charla muy interesante de Emilio Ontiveros de la reconstrucción después de la gran reclusión. Nos vemos entonces. Bueno, gracias a la Cámara y gracias a los asistentes de parte de ambas. Un saludo. Venga, hasta luego. Hasta luego.